Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la división celular. La mitosis y la meiosis son dos formas diferentes de división celular que ocurren en las células eucariotas durante el ciclo celular. La célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células hijas. En la mitosis, una célula diploide, es decir, una célula con dos copias de cada cromosoma, va a dar origen a dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, misma cantidad de material genético que la célula progenitora. En la meiosis, a partir de una célula diploide, se van a obtener 4 células hijas haploides, con una sola copia de cromosomas, células que son genéticamente distintas a las células progenitoras. Por eso que la mitosis es un proceso de división conservativo, ya que el material genético se mantiene de una generación celular que la siguiente. La meiosis es un proceso de división reductivo, ya que el material genético se reduce a la mitad de una generación celular. La función de la mitosis es asegurar el crecimiento y reemplazo celular, radica en mantener la producción de seres unicelulares, efectúan procesos de curación, crecimiento y renovación de tejidos y órganos en organismos pluricelulares. La meiosis tiene una casi única finalidad y es producir gametos para la reproducción sexual. Si tenemos en cuenta eso, vemos que la mitosis ocurre en las células somáticas, es decir, en las células del cuerpo, también ocurre en organismos unicelulares que tienen reproducción asexual. La meiosis, por su parte, ocurre en órganos sexuales, en las células sexuales o células germinales para poder formar gametos. La mitosis es un proceso complejo que puede dividir en fases, las cuales son: interfase. La primera fase supone una suspensión momentánea en las tareas de la célula, mientras ésta dedica sus energías a duplicar su contenido, duplicar su cadena de ADN, duplicar sus orgánulos para tener el doble de todo antes de la división profase. Profase. Acto seguido, la envoltura del núcleo celular empieza a romperse. A medida que se duplica, también el centrosoma y cada uno de los dos resultantes migra hacia un extremo distinto de la célula, para servir de polaridad en la división, formando estructuras filamentosas llamadas microtúbulos que servirán para separar los cromosomas. Prometafase. Se disuelve la envoltura nuclear y los microtúbulos invaden el espacio donde está el material genético para iniciar la separación en dos conjuntos distintos. En este proceso se consume energía en forma de ATP. Metafase. Este es el punto de control de la mitosis en la que se separan uno a uno los cromosomas del material genético alineándose en el medio de la célula. Esta fase no termina hasta que todos los cromosomas se hayan desprendido de y estén alineados, respondiendo cada uno a un conjunto de microtúbulos determinado de modo para evitar repeticiones. Anafase. Es la etapa crucial de la mitosis, pues los dos conjuntos cromosómicos inician su alejamiento y componen dos juegos enteros por separado. Esto ocurre gracias a la elongación de los microtúbulos que propician la separación, empujando el material genético y los centrosomas hacia polos opuestos de la célula, que empieza a expandirse por la presión. Telafase. Aquí se revierten los procesos de la profase y la prometofase, a medida que los microtúbulos siguen estirándose y empujando la célula desde adentro en dos direcciones opuestas. Cada grupo de cromosomas recupera su envoltura nuclear a partir de los fragmentos que quedan de la original y culminan la cariocinesis. Citocinesis. El evento que culmina la mitosis consiste en la creación de un surco de escisión en el citoplasma común de las dos nuevas células.
justo en el lugar en donde se alinearon los cromosomas, placa metafásica. El citoplasma es así estrangulado hasta que la membrana permite la separación total y el nacimiento definitivo de dos células hijas idénticas a la madre original. La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de ellas está compuesta por diversas etapas, profase, metafase, anafase y telofase. Ello amerita un estudio más detallado. La meiosis 1 se da la primera división celular de la diploide 2N, conocida como reductiva, pues resultan células con la mitad de la carga genética. La meiosis 1 se distingue de la meiosis 2 y de la mitosis, porque su profase es muy larga y en su transcurso los cromosomas homólogos idénticos porque provienen uno de cada progenitor, se aparean y recombinan para intercambiar material genético. Profase 1. Se divide en varios pasos. En el primer paso, el ADN se prepara condensándose en cromosomas y tornándose visible. Luego los cromosomas homólogos se juntan de a pares formando un complejo en el que intercambian material genético. Este proceso es conocido como recombinación génica. Por último, los cromosomas se separan, aunque en algunos puntos permanentes unidos son los puntos donde ha tenido lugar la recombinación genética. Además, se rompe la envoltura del núcleo y surge en la célula una suerte de línea divisora. Metafase 1. Los cromosomas bivalentes, compuestos por dos cromátidas cada uno, por lo que también se le llama tétrada, se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos llamado hueso acromático. Anafase 1. Los cromosomas homólogos de cada bivalente, cada uno formado por dos cromátidas hermanas, se separan entre sí, tienden a un solo polo de la célula y forman dos polos haploides. La repartición genética al azar ya se ha llevado a cabo. Telofase 1. Los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula. Se forma nuevamente la envoltura nuclear. La membrana plasmática se separa y da origen a dos células hijas haploides. Meiosis 2, conocida como fase duplicativa, se asemeja a la mitosis. Se forman dos individuos enteros duplicando el ADN. Profase 2. Las células haploides creadas en la meiosis 1 condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear. Aparece nuevamente el hueso acromático. Metafase 2. Al igual que antes, los cromosomas tienden hacia el plano ecuatorial de la célula, preparándose para una nueva división. Anafase 2. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son traccionadas hacia polos opuestos de la célula. Telofase 2. Cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromátidas que separan llamarse cromosomas. Se forma nuevamente la envoltura nuclear, seguida de la partición del citoplasma y la formación de las membranas celulares. Quedan como resultado 4 células haploides, cada una con una distribución distinta del código genético completo del individuo.